Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos gracias al Eterno por estar nuevamente transmitiendo a través de este Shabbat a todas las naciones. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio exegético de Bereshit, capítulo 21. Y yo quiero que por favor vayamos Génesis 21, verso del 1 al 32. Vamos a hacer el estudio exegético en esta tarde. Y antes de comenzar el estudio, saludamos a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas.com. Preparar cuaderno, lápiz, las escrituras, pero sobre todo un corazón dispuesto. Dígale al que está al lado suyo, un corazón dispuesto. Antes de comenzar a transmitir, me gustaría, la parejita que viene hoy por primera vez, ¿Ya han estado en una comunidad? ¿Ya han venido a una comunidad? ¿Es la primera vez? Bueno, entonces me gustaría que alguien que sabe Biblia los guíe a ellos, porque pues la idea es que lo que yo voy a enseñar de pronto van a decir no lo entiendo, entonces necesito a alguien que esté al pie de ellos a medida que vayamos avanzando para que le vayan enseñando qué es lo que estoy yo enseñando hoy. ¿Listo? Entonces, ¿se encarga Blanquita? Listo, bueno, entonces, sí, porque a veces pasa lo siguiente, la persona sale y dice, salí más confuso de lo que entré. Entonces la idea es que ellos puedan comprender, así como usted en algún momento necesitó a alguien que lo guiara, así ellos también necesitan en esta tarde. Bueno, vamos ahora hacia el tema. Dice que visitó Yuhei Baihei, Yahweh, a Sara, como le había dicho. Estamos en el 21:1, versículo 1 al 2. Visitó Yahweh a Sara como lo había dicho, e hizo Yahweh como Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Y vamos a ver una cronología de los eventos. Bereshit 21:1-2 dice que cuando ya nace Isaac, Ismael ya tenía 14 años, año 2113. Año 2113 la creación. Comienza el acoso a Isaac, que tiene de 3 a 5 años. Comienza el conteo de la profecía de los 400 años. En el momento que nace Isaac, empieza a venir el conteo de los 400 años, de 400 a 430 años, de opresión hasta el 2513. Isaac nace en el 2113 y la opresión sobre el pueblo de Israel termina en el 2513. Y yo quiero que por favor vayamos a Éxodo 12, 40, 41. Éxodo 12, 40, 41, y dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron con Egipto y Canaán, en la Reina Valera solo dice, creo que dice Egipto no más. Ahí se robaron una parte. Egipto y ¿qué? Y Canaán fue de 430 años. Ellos nunca fueron dueños de la tierra. Debieron esperar 430 años. Siempre nos dijeron que el pueblo de Israel fue cautivo 430 años en Egipto. Pero vamos a mirar que el hostigamiento comienza a partir de esta fecha en el nacimiento de Isaac. Año 2113 la creación. Comienza el acoso a Isaac. Isaac tiene de 3 a 5 añitos. Y Ismael tiene 14 años. El de la promesa y el que no es de la promesa. Comienza el conteo de la profecía de los 400 años de la opresión, hasta el 2513 de la salida del pueblo de Israel en manos de Moisés. Ismael tiene de 14 a 17 años promedio. Génesis 21:3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, se llamó Yitzhak. En el hebreo, Yitzhak. Y-T-Z-J-A-K. Yitzhak. Y en el griego, Isaac. Pero vamos a mirar que en el hebreo tiene mucha profecía y tiene un valor numérico. Y vamos a mirarlo. Dice que de la misma raíz que reír. ¿Se acuerda que cuando nació Yitzhak decía, el que me hizo reír? Dice, y el que me hizo reír. La palabra es la yud, valor numérico 10. Y miren lo que hay en contexto con el nombre de Isaac. Simboliza los 10 mandamientos que iba a recibir el pueblo de Israel a futuro. Acuérdense que Isaac era simiente.
Isaac es la simiente de Yeshua. También tiene otra palabra, Sadik, T-Z-A-D-I-K, de Sadik, valor numérico 90, simboliza la edad de Sara, cuando Isaac nació. Viene otra palabra, la Jet, J-E-T, valor numérico de 8, simboliza la edad que debía ser circuncidado todo niño israelita, siendo Isaac el primero en cumplir con este rito a los 8 días. La Kuf, K-U-F, valor numérico de 100, simboliza la edad de Abraham cuando nació o cuando le nació Isaac. Sea cual sea el tiempo de espera, el Eterno cumple lo que promete. Él lo envía en el momento indicado y en el tiempo señalado. Habacuc 2:3 dice, porque aunque es una visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. ¿Cuántos años pasaron para la promesa? 25 años. Si se pudiera escribir en todos los relatos de Génesis durante los 25 años, créame que tuviéramos un libro como así de grueso. De todos los sufrimientos, las penalidades, las angustias, los afanes, los amaneceres, los tiempos, los días, los meses, los años, donde Abraham miraba para el cielo y decía, ¿dónde está la promesa? Donde Sara de pronto mirándose a ella misma, porque no había espejo, mirándose a ella misma, pero cada día más anciana, cada día más vieja. ¿Será que el Dios que nos sacó de Ur de los Caldeos y nos trajo hasta buena tierra, será que Él va a cumplir lo que ha dicho? Por eso Habacuc 2:3 dice, porque aunque es una visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, ¿qué dice? Espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Por eso dígale al que está al lado suyo, no tardará lo que el Eterno te ha dicho. Para los que me ven a través de este video, esa promesa no tardará, tal cual como lo hizo con Abraham y con Sara, tal cual lo va a hacer con los hijos de Dios. Berechí 21:4-5 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Elohim le había mandado. ¿Y era Abraham de cuántos años? 100 cuando nació Isaac, su hijo. Berechí 21:6-7 dice, entonces dijo Sara a Elohim, me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Aquí viene un midrash. Según las historias antiguas, Sara tenía tanta leche que amamantaba a otros niños. Dice que cuando ella parió, toda la esterilidad de todas las mujeres que habían en ese territorio, todas parieron. Todas las mujeres, en el momento en que Sara parió, dice que se abrieron todas las matrices y empezaron a dar ¿qué? Hijos. Pero hay un significado espiritual también. Dice que amamantaba a otros niños. Era tanta la leche de ella que daba a otros niños. Pero la pregunta es, ¿qué nos enseña eso en contexto? El significado espiritual de la leche espiritual de la Torá sobre todas las naciones, comenzando por Isaac. ¿Comenzando por quién? Por Isaac, la simiente. Estamos hablando leche física, pero también leche espiritual. Por eso dicen que la Torá es como leche espiritual, ¿no qué? Adulterada. Y salió del pecho de Sara para todas las ¿qué? Para todas las naciones. Por eso estamos predicando hoy Berechit 21. Todavía estamos bebiendo esa leche, ¿sí? Por si usted de pronto diría, pero ¿cómo así? Estamos enseñando Berechit capítulo 21. Quiere decir que todavía estamos bebiendo de esa misma leche espiritual. Risa burla, Isaac en hebreo Yisach, que significa reirá. Su nombre está relacionado con la risa que provocó a Abraham, la idea de tener un hijo con Sara. Génesis 17:19 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara que tiene 90 años concebirá? Y dijo Abraham al Eterno, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios le dijo, no, sino que será Sara tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él. ¿Pacto qué?
perpetuo, o la Naseb por la eternidad, para su descendencia después de él. Entonces démonos cuenta que dice que ellos se rieron. Como cuando usted está esperando una promesa que tarda muchos años. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y el Señor nuevamente vuelve y le reitera: ¿y qué hace usted en su corazón? Tal vez usted no lo expone físicamente, pero su corazón por dentro, ¿cómo hace? Sí. ¿Será que sí? Dígale que está al lado suyo. Sí va a suceder lo que usted le ha pedido al Eterno. Va a suceder, pero hay que ver obediencia. Porque sin obediencia y santidad nadie verá los milagros de Dios. Entonces es la risa que provoca algo que parece imposible. El nombre Isaac significa risa, pero puede ser dos tipos de risa. Una, de regocijo, y dos, de burla. Para Sara su hijo era motivo de regocijo. Para Sara su hijo era motivo de regocijo. Para Ismael el niño era motivo de burla. Desde que llegó Isaac, dice que Ismael lo miraba con cierto desprecio. Porque acuérdese que Ismael era la semilla y la simiente ¿de quién? De la esclava. Y sabemos que el que trae esclavitud, ¿quién es? Satanás, el padre de la mentira. Entonces ya desde ese momento ya empezó a haber un hostigamiento. Él tenía 14 a 17 años, e Isaac tenía de 3 a 5 años. Y él dice que él lo miraba con burla y lo miraba con desprecio. Pero vamos a mirar espiritualmente muchas cosas. Dice que Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Esta frase significa: se alegrará por mí. Según me dirás, esta alegría debía a que junto con Sara muchas mujeres estériles fueron recordadas y concibieron en ese día. También fueron curados muchos enfermos. Muchos ruegos fueron respondidos junto con ella. Y hubo gran alegría en el mundo, que produciría la fe de Sara y Abraham. Vida para las naciones a través de la simiente de Yeshua. Vida para las naciones a través de la simiente de Yeshua. Y esta profecía se escribió ¿hace cuánto? Casi 3.500 años. Y gracias a todo eso hoy en día estamos aquí, predicando a Yeshua HaMashiach. Parece poderoso, ¿cierto? Bereshí 21:8 dice: y el niño creció y fue destetado, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Isaac, un gran banquete. La palabra gran posible no haga referencia a la fiesta, sino a las importancias. Personas que asistieron a ella, entre los cuales podían ser Shem, Eber, el rey Abimelech y Og. Según se dice, acuérdese que Abraham ya era ¿quién? Era como un príncipe para ese tiempo. Y era poderoso. Y era los hombres más ricos. Y el nombre de él era reconocido no solamente en los territorios de Canaán, sino en todos los territorios de Mesopotamia, porque no era ¿qué? No era cualquiera. Era un hombre muy poderoso y muy rico. Y dice que cuando nació su niño, hubo gran festejo. Lo posible es que hubo personas importantes que asistieron a ellas, entre los cuales pudieron haber sido Shem, Eber, Abimelech y Og. Y fue destetado aproximadamente a los 2 años, tal como lo fue Samuel. Primera Samuel, capítulo 21, primera carta a Samuel, capítulo 1, 20 al 24, dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Elohim. Después subió el varón al Caná con toda su familia para ofrecer el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Elohim, y se quede allá para siempre. Y Elcaná su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta lo que lo destetes, solamente que cumpla bien su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Elohim en Silo. Y el niño era ¿qué? Pequeño. Entonces aquí vamos a comenzar un conflicto entre hermanos, o medio hermanos. Bereshí capítulo 21, 9 dice que Ismael ¿qué? Se burlaba. Aquí es donde comienza el afligimiento del pueblo de Israel de sus 430 años. Por eso la carta de Shaul a los Gálatas dice: por tal como aquel tiempo, el que fue engendrado según la carne, se puso a perseguir al que nació según la inspiración profética. Así es también ahora.
Y eso lo vamos a ver más adelante. Con este estudio vamos a indagar un poco de Gálatas capítulo 4, versículo 23 al 25, que Pablo está hablando de una alegoría referente a lo que estamos viendo en este texto. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de Isaac, de su hijo Isaac, año 2113 de la creación. Comienza el acoso a Isaac, comienza el conteo de la profecía de los 400 años, hasta el 2513. Ismael tiene de 14 a 17 años y dice que se burlaba. La raíz primaria es reírse, carcajadas de alegría o burla, bromear, hacer burla, burlarse, deshonrar, regocijarse, reírse. Génesis 39, 17, para hacer una alegoría con esta enseñanza, dice que la mujer de Potifar, en una comparativa con lo que sucedía a Isaac, entonces le habló ella misma las palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Posibles acciones de Isaac contra Ismael: acoso físico, acoso sexual y acoso psicológico. ¿Por qué nombré este 39? Porque resulta que a Isaac también le pasó lo mismo. Él bajó a Egipto, y él también negó a su esposa Rebeca. Repitió la misma secuencia. Dice que este rey lo estaba viendo, dice que el rey lo estaba viendo desde una ventana, como que él estaba haciendo coqueteo a Sara no, sino a Rebeca, cuando él había dicho también: ella es mi hermana. Entonces aquí estamos haciendo una alegoría con esta enseñanza que estamos viendo, porque la mirada que Isaac le estaba haciendo a Rebeca era como sexual, era una mirada ¿qué? Sexual, psicológica y física. ¿Y qué estaba haciendo Ismael contra Isaac? Lo estaba mirando también con perversidad, no solamente en sentido violento, no solamente en sentido de menosprecio, también en un sentido sexual y en un sentido violento. No estamos hablando de cualquiera, hermano. Estamos hablando hoy en día los musulmanes y los árabes. No son cualquiera. Aquí estamos mirando una raíz de algo que va a comenzar. Y si lo vemos hoy en día, yo creo que no es para nada burla lo que él estaba haciendo en ese momento. Lo que estaba sucediendo en ese momento, esa profecía y ese acontecimiento que se iba a empezar a dar, no era cualquier cosa. Era un destino prácticamente doloroso para todas las naciones de la tierra, tal cual como lo estamos viendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién iba a ser el heredero? Porque acuérdese que Ismael también estaba peleando lo de él. En pocas palabras, a pesar de la edad que él tenía, como él había sido primero, él estaba peleando su herencia. Él la estaba peleando. Era el primogénito, seguramente esperaba la herencia a su padre, pero no estaba seguro y este niño le era molesto. En lugar de desarrollar amor entre hermanos, empezó a despreciar al pequeño e incluso a perseguirlo. Gálatas 4:29 dice: pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucederá ahora. Ismael estaba tirando dardos contra su hermano, simulando que estaba cazando animales. Luego se convirtió en un buen arquero. Génesis 21:20 dice que luego se convirtió en ¿qué? En un buen arquero. Subraye: buen arquero. Y ya vas a ver por qué yo te digo eso. Génesis 21:20, pero subraya: tirador de flechas o tirador de dardos. Ahora la raíz de la palabra que ha sido traducida como burlándose es texac, que significa reír, y es la misma que en el nombre Isaac es la palabra usada también en el sentido sexual en otros contextos. Y vemos en Génesis 26:8, dice que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer, para hacer una alegoría de qué tan manipulador eran las intenciones de Ismael contra Isaac. Por lo tanto, es posible que la burla que hizo Ismael a Isaac era una mezcla de violencia, sexo e idolatría. Violencia, sexo y idolatría. Sara lo vio y se sintió muy mal. Esa influencia no era buena para que su hijo además corría el peligro de morir por un accidente. Antes esto, Sara pidió la intervención a Abraham. Berechí 21:10 dice que Sara era profeta ya. ¿Sara qué era? Profeta. Para los que dicen que profetas no hay, porque dicen, no, es que la mujer, es que aquí hay un punto bien tremendo para poder seguir. La mujer no puede ver nada. La mujer es ciega, como Shakira, sorda. Pero aquí estamos mirando que Sara, ¿qué era?
profeta. Y aquí vamos a ver una intervención de Sara sobre la vida de Abraham. Porque Abraham, ¿cómo estaba? Ciego por sus sentimientos. ¿Los sentimientos agobian y confunden? Sí, y estamos viendo a un profeta, porque Abraham también era ya profeta. Estamos viendo un profeta que le podían más los sentimientos que el propósito de Dios. Y tuvo que intervenir, ¿quién? Sara. Y a veces el Eterno para estos tiempos va a tener que utilizar a la esposa para guiar de pronto en alguna situación al hombre. Y si el hombre en algún momento ha dicho que la mujer cae en la congregación, pues yo digo lo contrario. La mujer también Dios le dio el talento y el don para ella también poder ministrar la vida del hombre en un momento de que toque que suceder o que toque hablar algo. Para aquellos que dicen que la mujer cae en la congregación. Dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con Isaac. Pregunta: ¿qué vio ella? ¿Qué fue lo que ella vio para haber dicho eso? Y que Abraham no vio. Porque se supone que estaban jugando. ¿Era un juego inocente? No era un juego inocente según lo que ella vio. Pero para los ojos de Abraham era algo que, bueno. Pero dice que cuando ella vio, se angustió. Se angustió de lo que no pudo ver, ¿quién? Abraham. Para ordenarle a Abraham que la echara y que la sacara cualquier clase de herencia, debía haber motivos muy serios, mucho más serios de lo de una simple burla. Aquí está este versículo clave donde se va a desarrollar todo el tema. Aquí comienza una historia extraña y vamos a ver que hay algunos detalles unos poco difíciles de comprender por todo lo que pasa, en donde dice en Génesis 21:9, se burlaba de su hijo Isaac. Hay un juego de palabras, porque la palabra se burlaba está relacionada con la palabra Isaac. ¿Qué quiere decir? Como reírse, de la misma raíz burlarse. Que reírse entonces lo que dice es que se estaba riendo, pero que se estaba riendo de una manera burlona y ofensiva. Más adelante este mismo capítulo dice que Ismael fue experto tirador de arcos y flechas. Y eso se dedicaba, fue un arquero. Cuenta el libro de Yacer que Ismael para esta edad tenía entre 14 a 17 años. E Isaac tenía entre 3 a 5 años. Dice que Ismael ya estaba adolescente. Isaac era un niño pequeño. Estoy hablando del libro de Yacer, es un libro deuterocanónico. Entonces cuenta este libro que Ismael, por cuanto era arquero, tenía por diversión jugar tiro al blanco con Isaac, que ponía a Isaac de blanco y le tiraba con flechas. Esto es más que una relación con lo que menciona el apóstol Pablo en sus cartas cuando dice que Ismael perseguía a Isaac, le perseguía a través de sus flechas, le decía: a ver, échate a correr y te voy a tirar con estas flechas. Por eso yo le dije ahorita, subraye la palabra flechas, porque flechas no es solamente violencia y guerra. Vamos a ver más allá también qué significa. Según el libro de Yacer, le perseguía pero abusando de él. Entonces Sara vio esto y dijo: no está bien. Y por eso le dice a Abraham lo siguiente: echa fuera a esta sierva y a su hijo. Lo habla en palabra despectiva: echa a esta sierva y echa a su hijo. 21:11. Este dicho le pareció grave y angustioso en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Esta acusación le pareció sumamente grave a Abraham por lo que su hijo Ismael había hecho. El texto en hebreo dice literalmente que el asunto era malo a los ojos. Humanamente parecía injusto echar fuera a Ismael, ya que también era su hijo. Por muchos años él lo había considerado como el hijo que Dios le había prometido, el cual no era. Cuando nos encontramos una solución humana debemos buscar la respuesta divina. Vemos lo que el Eterno dijo sobre el asunto. Génesis 21, 12, 13 dice: entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. ¿Qué dice? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, porque Isaac se convertirá en descendencia. El pacto abrahámico reveló que la descendencia prometida nacería como hombre, ya que indicó que sería el linaje de Abraham. Con el tiempo Yahweh dio a conocer que de los hijos de Abraham, Isaac sería el linaje o descendencia espiritual de Abraham, y entre los dos hijos que él tuvo eligió luego a Jacob. Génesis 28:13. Es aquí que Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo: yo soy Yuhei Baihei, Elohim de Abraham, tu padre, Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu linaje.
Génesis 28:14. Será tu linaje como el polvo de la tierra. Te extenderás al oeste, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas. ¿En dónde? En ti y en tu semilla. ¿Cuál es la semilla y la simiente? Sara. Que a futuro vendría ¿quién? Y después vendría ¿quién? Después vendrían las ¿qué? Y después de las 12 tribus en Mateo capítulo 1 vendría ¿quién? La simiente prometida, Yeshua HaMashiach. De esta forma se supo que la descendencia sería un rey del linaje de Yahudá, de Judá, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, una designación del Mashiach. Génesis 49:10. Dice que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, una designación de Mashiach. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Oye su voz profética. Dice que ella tiene el espíritu de profecía. Sara es profeta porque en Isaac te será llamada descendencia. Esta será tu verdadera descendencia de la promesa, porque es tu descendencia, porque literalmente es tu simiente. Note lo que dice el texto, preste atención a todo lo que Sara te diga. Según los sabios, de aquí aprendemos que en lo que concierne al espíritu de profecía, Abraham era secundario ante Sara. O sea, aquí el personaje principal era ¿quién? Sara, porque ella era la que estaba hablando y Abraham estaba escuchando. En la antigüedad, ¿quién llevaba el nombre del padre? Era el primogénito, al decir por Isaac será llamada tu descendencia. El Señor le está diciendo a Abraham que Isaac llevaría su nombre, no Ismael. Isaac era el primogénito de la promesa, el hijo del pacto divino. Esto no quiere decir que Ismael se quedaría sin nada. Él también recibiría parte de su herencia material. Y el Eterno cuidaría de él y su descendencia para formar una gran nación. Sin embargo, ellos no tomarían parte del pacto divino. Esto no fue por decisión de Abraham ni Sara, sino por decisión divina. Aquí el que estaba dando y decretando la orden, ¿quién era? Dice que Ismael no va a heredar juntamente con Isaac. Y por Isaac será llamada la descendencia de Abraham. El pueblo árabe no tiene el derecho de usurpar lo que le pertenece al pueblo hebreo. Sin embargo, si se somete al plan eterno para su hermanito, será sumamente bendecido, como dice el profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 18, vamos a leerlo. Y Isaías capítulo 19, verso 18. Isaías. Dice que si el mayor se sometiera al menor, iba a ser ¿qué? Bendecido. Si Ismael se hubiera sometido a Isaac, hubiera sido bendecido. Pero nos vamos a dar cuenta que no quiso para nada. Dice así, esta es una profecía. Dice así: Israel, Egipto y Asiria vivirán en paz. Los egipcios se llenarán de miedo cuando vean lo que el Eterno Todopoderoso se prepara para castigarlos. Los egipcios, descendientes ¿de quién? De Ismael, tendrán miedo de la gente de Judá. Con solo acordarse de ellos se llenarán de espanto, porque los planes del Eterno Todopoderoso tiene contra Egipto son terribles. Dios castigará a los egipcios, pero después ellos se arrepentirán de su maldad. Entonces el Eterno les tendrá compasión y los perdonará. Cuando llegue ese momento, 5 de las ciudades de Egipto hablarán el idioma de los israelitas y jurarán ser fieles al Eterno Todopoderoso. Una de las ciudades se llamará Ciudad del Sol. También habrá en Egipto un altar dedicado al Eterno, y cerca de su frontera se levantará un monumento en su honor. Ese monumento servirá de señal de que en Egipto se adora al Eterno Todopoderoso, cuando los egipcios le pidan al Eterno que los libere de sus enemigos. Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. Así el Eterno hará que los egipcios lo reconozcan y obedezcan, y ellos presentarán ofrenda y regalos y harán promesas y la cumplirán. En ese tiempo habrá un camino entre Egipto y Asiria. Los egipcios irán a Siria e Irán, y los asirios a Egipto. Y ambos pueblos adorarán, e Israel, Egipto, Asiria vivirán en paz. Israel será una bendición para todos los... Israel, subraye, Israel será una bendición para todos los pueblos de la tierra. Y el Shaddai, el Todopoderoso, los bendecirá diciendo: bendigo a Egipto, pues me pertenece. Bendigo a Siria, pues la hice con mis manos. Bendigo a Israel, pues es mi pueblo escogido. Entonces vemos que a pesar de lo difícil que era lo que el Eterno le estaba pidiendo a Abraham, ¿Abraham le qué? Le obedeció. Por eso note lo interesante cuando
Cuando Yeshua le dice a los talmidín en Jerusalén, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa, quiere decir que todos nos teníamos que unificar al pueblo de Israel y no separar ni formar religiones como hoy en día los vemos. Desde un principio ya Yahweh estaba hablando. No estamos hablando de religiones híbridas, estamos hablando de un pueblo. 21:14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces la pregunta es, ¿por qué Abraham no le dio ni plata ni oro si era rico? ¿Por qué no le dio riquezas? Dice que del enojo que Abraham tenía por la acción vergonzosa de Ismael, la imagen de Ismael, la expresión bíblica asno humano. Acuérdense que la palabra en Génesis 16:12 decía que él iba a ser como un asno salvaje y un asno fiero, que él sería contra sus hermanos y sus hermanos serían contra él. No le dio ni plata ni oro, solamente un poco de pan y agua. Berechit 21:15-16 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, miren lo que decía Agar, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Palabra errante tiene que ver con la idolatría. Ella volvió a los dioses de Egipcio, porque ¿para dónde cogió ella? Cogió rumbo a Egipto. Volvió nuevamente a donde sus dioses. Quiere decir que ella era una ¿qué? Idólatra. Agar era ¿qué? Una idólatra. Dice que errante tiene que ver con idolatría. Ella volvió a los dioses de Egipto. La tradición musulmana establece que el profeta Mahoma subió al cielo desde la explanada el 621. Esto supone que la mezquita es el tercer lugar más importante para el Islam, el Aqsa de la mezquita más grande de Jerusalén. Entonces, ¿qué nos enseña este punto? ¿Por qué lo agregué aquí? Dice que ella se fue, ¿sí? Se fue rumbo a Egipto. Pero vamos a mirar capítulo más adelante, cuando muere Sara, dice que hay una esposa, dicen que hubo una tercera esposa, que se llama Sétura. Pero vamos a mirar que Sétura parece ser que es la misma Agar. Parece ser que Abraham descendió a Egipto a visitar a Ismael. Midrash, parece que él descendió a Egipto a visitar a Ismael como estaba. Y parece que en esa visita hubo un nuevo enamoramiento. Volvió, él la tomó. Y de esa relación vinieron 6 hijos, de los cuales también le hicieron guerra a Israel. Entonces quiere decir que lo que estamos viendo ahorita en Jerusalén, si usted mira Jerusalén, va a ver que la explanada de los musulmanes está al frente del templo principal. Y si miramos que el templo principal de Jerusalén o el segundo templo está debajo de esa mezquita. Está debajo de esa mezquita musulmana. Entonces, si ven los errores que se cometen cuando se toman acciones incorrectas. Todo lo que hizo Abraham iba a traer connotación futura a lo que están viendo nuestros ojos en este momento en Jerusalén. Para que usted lo vaya entendiendo. Ellos nunca se dejaron robar sus tierras, ellos las pelearon. Para Israel era la tierra prometida, pero parece ser que Israel no obedeció. Vamos a ver en los estudios futuros de crónicas de reyes, que desafortunadamente por la idolatría de Salomón se llegó a cometer errores, al punto que Salomón cayó también en la idolatría, y se parece ser que también se llegó a mujeres egipcias. Y de ahí vemos los resultados de lo que estamos viendo hoy en día. Pero dése cuenta que lo que hizo Salomón no era nuevo. Esto ya era una historia que venía mucho antes. Por eso dígale al que está al lado suyo, todo lo que usted hace va a repercutir al futuro. Todo lo que usted haga, o para bien o para mal, va a repercutir su vida a futuro. No vaya a decir usted, es que eso fue en la Biblia. Todo lo que hagamos, todo lo que el hombre segare, eso cosechará, eso recogerá. Por eso hubo una bendición en el agua del odre. La idolatría produce ¿qué? Sequía. El joven tenía más de 16 años de edad. Según un sabio estaba enfermo y por eso también le fue puesto sobre el hombro de Agar, según en hebreo. Porque dice que lo puso en el hombro. Si el joven podía caminar, no es que él tenía 14 a 17 años. Cuando lo echó al hombro quiere decir que él estaba como enfermo.
¿Qué madre abandona a su hijo en el momento de su muerte? Agar lo hizo. Ella solo pensaba en sí misma, no en el bienestar de su hijo en los momentos más críticos de su vida. Además, había olvidado completamente la palabra que el ángel le había hablado cerca del futuro de su hijo. Esto parece muy cruel, pero pronto veremos que el corazón del Eterno no es de desprecio ni crueldad. Dios estaba pendiente de Ismael y oyó su clamor a pesar de que había una profecía en contra de él. Esta actitud de Agar tenía contra el joven sigue viéndose entre las madres del pueblo palestino, que envían a sus hijos a matarse con bombas suicidas para exterminar a unos judíos. Si usted mira lo que ella, la acción que ella estaba haciendo de abandonar y dejar morir a su hijo, es lo que hoy en día estamos viendo con una cultura que se llama musulmanes, que dicen que ellas parían sus hijos para muerte y que los dan para sacrificio a su Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que acaba de nombrar ahorita, el Dios Alá y el profeta Mahoma. Todas las culturas, no estoy diciendo todos porque hay mucho musulmán convertido a Yeshua. Ojo, es una parte que tiene una cultura y un pensamiento que esta mujer tenía. Traer un hijo al mundo para abandonarlo, o sea, para que muera. Y de ahí vemos los que hoy en día se inmolan. ¿Sí ve de dónde salió ese pensamiento? Ese pensamiento viene de este versículo. Abandonar a su hijo porque hubo desprecio en ese momento de parte de ella. Y es lo que usted ve hoy en día, esas madres que dicen yo quedo embarazada y entre más tenga yo hijos para Alá, para que sean mártires por odio a sus hermanos los judíos. Eso de cierta manera, en una acción del corazón de ella lo estaba haciendo, pero para tratar de destruir la vida de su mismo hijo, cuando Yahweh le había dado una promesa a ella. Bueno, seguimos. Cuando los árabes, oiga pues, cuando los árabes tengan más amor por sus hijos que odio contra los judíos, va a haber paz. ¿Qué estamos viendo hoy en día en Jerusalén? Guerra. Pero noten algo, miren, hoy comenzamos con Ismael. Estamos empezando con Ismael, con Isaac. Más adelante nos vamos a encontrar con Jacob, con Esaú, y ahí van a partir otras nuevas profecías. Y créame que va a ser muy sorprendente lo que vamos a aprender en el camino. Es demasiado sorprendente al punto que cuando yo volví a estudiar todo esto empezaron a salir puntos tremendos que yo le decía a mi esposa, no lo puedo creer, que el Eterno desde Génesis nos estaba revelando muchas cosas, que nuestros ojos no lo habían visto, pero que ya el Eterno lo está revelando. Y eso lo vamos a ver en el camino. Cuando estemos llegando al capítulo 27, 28, 29, nos vamos a dar de cuenta el odio tan impresionante y de dónde nació el judaísmo. ¿Quiénes fueron los judíos que Yeshua confrontó? ¿Realmente era Israel o quiénes eran ellos? ¿Cuáles eran las mezclas? Cuando en Apocalipsis dice Babilonia, la madre de las rameras, y es Roma, ¿quién es realmente? O sea, muchas cosas van a salir, porque siempre le echan el pato a Roma, y no es Roma. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el camino. Berechí 21, 17 y 18 dice, yo lo oí en la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una ¿qué? Una gran nación. Yo lo oí en la voz del muchacho. Elohim oye a Ismael porque es simiente de Abraham. ¿Por qué lo escuchó? Porque era también simiente de Abraham. Dice que por el mérito otorgado. Por eso escuchó al muchacho. Porque acuérdese que Yahweh había hecho un pacto con él en Génesis 14. ¿Se acuerda el pacto de las dos mitades? Todavía no había llegado ninguno de los dos y mire lo que hizo Abraham. Y como Yahweh juró por sí mismo y él no puede mentir, pues ¿qué tuvo que hacer? Tenía también que bendecir a Ismael. Por los méritos que había hecho ¿con quién? Con Abraham. Porque no se lo merecía, el muchacho merecía morir. No se merecía más. Pero dice que todo el pacto que él hizo con Abraham, aunque Abraham no pudo hacer el pacto, ¿se acuerda que en Génesis 14 dice que en medio del pacto de las dos mitades él cayó en un sueño profundo y que los cuervos y las aves de rapiña volaban? Que espiritualmente eso significa Satanás y sus demonios. Dice que cayó en un sueño profundo donde el Eterno le reveló los 400 años de esclavitud que iban a empezar a acontecer desde aquí, desde este capítulo. Bueno, que es simiente de Abraham y deja claro que no es por el mérito de él o de Agar. ¿Qué tienes Agar? Literalmente,
hay contigo. Significado, ¿qué clase de madre eres, Agar? Le está diciendo él. ¿Qué clase de madre eres? Tu hijo se está muriendo de sed y no haces nada al respecto y lo abandonas. Puede haber una madre peor que tú, pero no temas, porque Elohim ha oído la voz de Ismael. ¿De quién escuchó la voz? De Ismael. Y va a cumplir la promesa hecha a Abraham. Tremendo e impresionante este punto. Hasta donde el Eterno tuvo que sostener su palabra. Tuvo que sostenerla por un juramento que él había hecho en Génesis capítulo 14. Entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre y dio a beber al agua al muchacho. Entonces Elohim le abrió los ojos, la fuente siempre estuvo allí, pero ella no la vio. La verdad siempre ha estado allí, pero no la vemos hasta que Elohim abre nuestros ojos. Génesis 20:21. Elohim estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y vuelve otra vez y fue tirador de arco, y habitó en los desiertos de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Volvió a la idolatría? Volvió a la idolatría. Fue tirador de arco. Repaso algunas características de Agar e Ismael en esta versión. Agar es hija de Faraón, hija de Nimrod, Génesis 16:5. Que Agar era hija de Faraón ya aparece en el Qumran 20:32, un libro del Qumran. Es rebelde por antonomasia, rebelarse, promotor de la Torre de Babel. La tendencia es a enlazar a Agar con los enemigos ancestrales de Israel. Ismael será un hombre vengativo, un árabe idólatra, promotor de guerras contra su hermano Isaac. Ha abandonado la educación de Abraham y por eso se ha convertido en un pueblo de bandidos. Agar no es frágil e inocente sierva, expulsada injustamente, sino adicta a los ídolos, que corre por el desierto buscándolos desenfrenadamente, que busca ayuda en el Dios de su padre de Faraón y no lo encuentra, y solo cuando dejó los ídolos fue escuchado, pero por el mérito de Abraham. Pero analicemos otro punto con esta enseñanza. ¿Cuándo y en dónde se incorporan en las versiones palestinas del Targum la visión tan negativa y tendenciosa contra Agar e Ismael, que hace de sus descendientes unos bandidos e idólatras desheredados de la casa de Abraham? ¿Cómo son los musulmanes hasta el día de hoy? Son así, idólatras, desalmados, sin sentimientos, y se están multiplicando en el mundo, más que cualquier otra religión. El Eterno sabía que esto iba a suceder. Y usted se preguntará, ¿por qué el Eterno no mató a Ismael? Por el juramento que había hecho. Simple y sencillamente por un juramento. Casa de Abraham, la respuesta le da el mismo. Es que ha surgido el Islam, que no solo ha ocupado Jerusalén, sino que ha hecho lo que ni osaron los cristianos, levantar un templo en el lugar santo. Un excelente diestro cazador y guerrero. Por eso su mano será contra todos y todos contra él. Génesis 16:12. La palabra errante tiene que ver con idólatra. Ella volvió a los dioses de Egipto. Por eso no hubo bendición en el agua del odre. La idolatría produce sequía física y espiritual. Aquí encontramos una alegoría en Génesis 21:21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Este desierto de Parán está en la península del Sinaí, en Egipto. Por ahí caminaban ellos. Así que habitó en el desierto, como era la costumbre que los padres escogieran las esposas para sus hijos, pues por eso su madre le tomó una mujer egipcia como esposa. A partir de este texto es donde dice que Ismael se convierte en un tirador de arco. La naturaleza que desarrolla es ser tirador de arco, y en otro texto de la escritura dice que sería un hombre fino, que estaría contra todos y todos serían contra él. Lamentablemente Ismael, a pesar de tener un verdadero encuentro con el Señor, no llegó a tener un verdadero conocimiento de parte de él. Tuvo la oportunidad, la tuvo. Así como el Eterno se le reveló a Abraham, como se le reveló a Sara, también se le quiso revelar a Agar y también se le quiso revelar a Ismael. ¿Pero qué hicieron ellos? No lo aceptaron. ¿Prefirieron qué? La idolatría. Sin embargo, también hay profecías de los países que descienden de Ismael en virtud de la promesa dada a Abraham. ¿Hay promesas también dadas a los árabes? Claro. Y una de ellas es que un remanente del pueblo árabe habrá de entrar en el pacto también de Abraham a través de Isaac. ¿Qué tienen que hacer? Es que este punto es bien interesante. Cuando la carta a Romanos capítulo 11 habla de un pueblo, ¿sí lo hemos leído?
Dice que todos tenemos que, dice que la única puerta y la única entrada es Yeshua. ¿Sí? Yeshua viene de la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín y Manasés, pero por el lado de la casa de Judá. Entonces, para que vayamos entendiendo que hay una sola puerta y hay una sola entrada. Y dígale al que está al lado suyo, y no hay más religiones. No hay más religiones. Ese punto yo lo investigaba. Yo decía, bueno, ya estamos analizando que en ningún momento, el pensamiento de Dios era establecer religiones y doctrinas, sino un pueblo. Ojo con este punto. Sin embargo, también hay profecías para los países árabes, sea la misericordia. Aquí construye la historia de Ismael, y antes de pasar a la última parte de este capítulo, vamos a ver la alegoría que saca el apóstol Pablo de esta historia. Todas las historias en la Torah tienen un objetivo y son una alegoría de algo mucho más grande. El apóstol Pablo interpretó de una manera muy interesante el texto que acabamos de estudiar, y lo vemos en la carta a los Gálatas como alegoría de Sara y Agar. Este pasaje que se menciona el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 4, 21 dice así: decidme lo que queréis estar. Aquí viene un punto, mire, aquí viene un punto que muchos lo han leído y que dicen que la ley se abolió. Pero es que vamos a mirar a qué ley. Es olímpica porque los pastores cristianos la utilizan para decir que ya no están bajo la ley. Pero vamos a ver a qué ley se está refiriendo. Y esta ley se basa a esta enseñanza de Génesis capítulo 21. Por eso Yeshua dijo: yo no vine a abolir la ley sino a completarla. Pero nuestros hermanos religiosos la leen y la manipulan diciendo: mire, ahí dice que la ley es maldición, que por eso no estamos bajo la ley. Pero vamos a mirar qué es lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo aquí se está conectando con Moisés. Aquí Génesis 21 se está conectando con el libro de Galut-Ya a los exiliados, capítulo 4. Y ojo con este punto que viene, que es muy interesante. Y dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Este término estar bajo la ley está sometidos a un sistema legal. Toda esta terminología de estar bajo la ley, lo que ya estudiaron la carta a los Galut-Ya, a los Gálatas o a los exiliados, ya no lo saben. Pues bien, los que ya la estudiaron esta carta ya saben que todos estos son términos que se refieren a la Torá oral. Pablo está hablando de la Torá oral, las tradiciones de los escribas y de los ancianos, a todas las costumbres que fueron transmitidas por el pueblo de Israel. Pero aquí está hablando de los talmudistas, los escribas, los fariseos, los seduceos, los que volvieron acuérdense, los que retornaron, pero retornaron con costumbres ¿qué? Babilónicas. Y que hicieron un nuevo cuerpo legislativo, las leyes de las que estaban imponiendo a los Gálatas. A las que incumplieran les estaban diciendo a este grupo de conversos que tenían que cumplir todas estas leyes judías, que hoy día se conoce como el judaísmo talmúdico o el judaísmo rabínico. Pablo les dice a estos que querían someterse a este judaísmo rabínico talmúdico, de observar todas las costumbres, les dice: decidme, los que quieran someterse a este sistema de costumbres de los rabinos, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más la libre por la promesa. El de la esclava, es decir, Ismael, una sugerencia de Sara, y fíjense en cuestión, Sara simplemente le dijo a Abraham: toma mi sierva y ten un hijo con ella. Y Abraham no esperó confirmación del Eterno, sino que fue y tomó la sierva y se llegó a ella. Y bueno, ese es el llamado un hijo en la carne, el cual Dios no reconoce porque Dios no instruyó que esto se hiciera. De esta manera él había prometido que este nacimiento sería de una manera sobrenatural, pero como no lo especificó que sería a través de Sara. Esto da pie a que pensara que tal vez no sería a través de Sara, y eso lo estudiamos previamente. Pues bueno, aquí simplemente el apóstol menciona que fue un hijo de la carne, fue un intento humano de ayudar a cumplir las promesas del Eterno. Esto es justo lo que dice el versículo siguiente, lo cual es la alegoría. Estamos en Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud, que es Agar. El uno proviene del monte Sinaí. Y hay un pasaje que los cristianos te van a mencionar para decirte que el hecho de que tú estás tratando de cumplir la Torah es porque estás en esclavitud. Con este pasaje entonces la pregunta es: ¿cómo contestarle a un pastor o un maestro en un seminario o un doctor de teología ante el argumento de que si tratas de cumplir ley que se dio en el monte Sinaí es estar en esclavitud?
para que vayamos pensando. Escuchando ese argumento que te dicen, no, tú no estás en esclavitud porque estás tratando de cumplir la ley. Tú representas a Agar, a esa esclava. Entonces, ¿cómo le contestas a esto? Y luego más adelante está más difícil porque vean lo que dice Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos está en esclavitud. Fíjate nada más lo que está diciendo Pablo el rabino, discípulo de Gamaliel, que está diciendo que lo que desciende del monte de Sinaí, que corresponde a la Jerusalén donde está la ley, o donde sale la ley, ¿cómo es que está en esclavitud? ¿Me estás diciendo que Pablo dice que la ley produce esclavitud? Vamos a ver y plantear para que lo piensen ustedes en esta tarde. Preguntas más específicas que nos ayudarán a tener más sencillez en responder. La clave es tener sencillez en el momento de contestar a esta pregunta. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que estas dos mujeres son dos pactos. Uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y que esta es Agar en el monte de Sinaí, en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual. Por eso está junto con sus hijos en esclavitud. Y bien, enfoquémonos en este versículo 25 porque dice que el apóstol Pablo, que la Jerusalén actual es decir, la Jerusalén de su época, con sus hijos de esclavitud, ¿no se suponía que la ley dada en Sinaí produciría libertad? Pues se suponía que ellos eran esclavos en Egipto, llegan al monte de Sinaí, reciben los 10 mandamientos para tener libertad. No es lógico, ¿cierto? Salimos de Egipto, de esclavitud del pecado, llegamos al monte de Sinaí, recibimos los 10 mandamientos, ¿es estar en esclavitud? Vamos a mirar, no, a eso no se estaba refiriendo. ¿No se supone que la ley que recibieron en Sinaí los haría libres? Por eso los sacó de Egipto para darles sus leyes. Entonces, ¿por qué le dice que están en esclavitud? ¿Qué fue lo que causó la esclavitud? La respuesta la encontramos en Deuteronomio 28. Las bendiciones, si se obedece, y las maldiciones, si se desobedece. La de la carne, Deuteronomio 28, acontecerá que si no escuchares la voz de Yahweh tu Dios, todas estas maldiciones te perseguirán. Maldito será tu vientre, maldita tus cosechas, maldito, ¿sí? Pero también dice que una bendición si tú obedeces. Bendita serás en tu vientre, bendita en tu lagar, bendita en tus ceceras. Entonces, aquí estamos ya mirando y estamos entendiendo que una cosa es la ley de la maldición, una cosa es la ley de las tradiciones, de la ley oral. Acuérdese que eso no lo conocen nuestros hermanos cristianos porque ellos no conocen el contexto. Pablo tenía disputas ¿con quiénes? Con los judíos ebionistas, con los de la secta de la circuncisión, porque ellos decían que si no se circuncidaba, ninguno se podía ¿qué? Salvar. Y ellos ponían leyes y esclavitud que ni ellos podían ¿qué? Soportar. Quiere decir que esa línea no era la línea de Isaac, esa era la línea de Agar, de Ismael. Y más adelante vamos a ver a Ismael mezclándose con Edom. Y más adelante vamos a ver que esos edomitas salió el judaísmo. Dice que una de las maldiciones más fuertes era por no mantenerse en el pacto que se dio en Sinaí, que sería esclavos de sus enemigos, que serían llevados en cautiverio por desobedecer el pacto de Sinaí. Ahora la pregunta es, ¿por qué en la época de Pablo Jerusalén estaba en esclavitud? ¿Cómo era la condición de los hijos de Jerusalén en aquella época? ¿Quién estaba gobernando Jerusalén en el tiempo del apóstol Pablo? ¿Quién? Estaba gobernando Roma. ¿Se acuerda? ¿Y Roma de quién era descendiente? De los hijos de la esclava. ¿Y quién eran los hijos de la esclava? Ismael y a futuro Esaú. ¿Se acuerdan cuando ¿se acuerdan cuando Esaú, por rebeldía, el padre le dijo, no te llegues a las cananeas? ¿Y qué hizo él por rebeldía y desobediencia a sus padres? Se allegó a las cananeas y hubo una mezcla. Y no solo una mezcla con las cananeas, también con las hijas de Ismael. Y de ahí partieron otras culturas. Por eso vemos judíos edomitas. Los judíos son descendientes edomitas. Porque el judaísmo no nació en el monte de Sinaí. El judaísmo nació en Babilonia. Después a los sectores caucasios.
después de los sectores caucáseos a los házaros, después de los házaros a Portugal, después de Portugal a Alemania, Rumania, Armenia, Polonia, Rusia, España. Por eso usted ve que los judíos son monos altos y los verdaderos israelitas son chutos como nosotros. Para que vayamos pensando. Entonces, pues Roma era la que estaba gobernada, ¿por qué? Y los escribas y fariseos estaban sometidos voluntariamente a ellos. ¿Se acuerda que el sistema de sacerdotes estaba sometido al sistema romano? Se sometieron a la ley de la maldición ¿de quiénes? De los romanos. Cuando vino Yeshua, ¿quién tenía en ese momento o bajo el gobierno de quién estaba el templo? Caifás. ¿Y Caifás qué era? Romano. ¿Descendiente de quién? De Edom. Voluntariamente porque estaban siendo sometidos a los romanos por su idolatría, por haberse apartado de la Torá y de los mandamientos de Yahweh, ¿sí ve? Por haberse apartado. Entonces, ¿cómo van a decir que la Torá es maldición? Si el juicio vino fue por ellos haberse apartado de la Torá. Entonces los pastores dicen que la Torá quedó abolida, que ya vivimos por la gracia. Entonces, si vivimos por la gracia, ¿para qué nos congregamos, hermano? Sí, ¿para qué nos congregamos si no hay ley? ¿Cierto que sí? Si no hay ley, ¿de qué me acusa? Porque la ley es ¿para qué? Para mirar nuestras transgresiones. Para eso, porque si no hubiera ley, imagínense, es como un país sin policías, o sin leyes, o sin gobiernos. ¿Cómo sería? Un desorden. Esa era la razón por la que Jerusalén estaba en esclavitud, más dice el siguiente versículo, Gálatas 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es, mire, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces tenemos que la Jerusalén del tiempo de Pablo no estaba escuchando la voz del Eterno, estaba escuchando la voz de sus propias tradiciones, sus propias costumbres, sus propias leyes y no la voz del cielo. De hecho, el judaísmo de la época no tenía permitido escuchar la voz del cielo. De hecho, el judaísmo de la época de Pablo no escuchaba la voz del cielo, solamente obedecían la voz de los rabinos porque basado en el texto mal interpretado de la Torá que dice, mire lo que dice, no está en el cielo, que ellos interpretan para decir tú no tienes derecho para ser instruido directamente del cielo, ni en las escrituras tú tienes que ser instruido directamente por los rabinos. Y entonces lo que hacen los rabinos de la época es tomar la autoridad y decir que nosotros somos los únicos que te pueden explicar las escrituras. Pero ¿qué es lo que estaba pensando realmente los rabinos? ¿Estaban obedeciendo las escrituras? Pues no, porque están bajo el dominio del imperio romano. Así de sencillo. Si hubiera estado obedeciendo las leyes, no hubieran estado en esclavitud por Roma. Al estar en cautiverio por los romanos, era la muestra y la consecuencia de que no estaban obedeciendo la Torá, sino sus propias costumbres y tradiciones, tal como lo dice el texto en Isaías 29:13, donde dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pues su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres. Tradiciones, Talmud, Mishnah, Zohar y todo ese tipo de leyes que el judaísmo levantó y sacaron la Torá de lado. Así que llegó el momento en que aparece Yeshua. A quien escuchaba Yeshua escucha la voz de su Padre y todos sus discípulos están llamados a escuchar la voz de su Padre en los cielos. A la Jerusalén de arriba, la de abajo estaba en esclavitud, pero la Jerusalén de arriba, de donde viene la palabra del Eterno, era la que estaba enseñándoles a todos estos discípulos de Yeshua, a los Gálatas. ¿Qué es lo que Pablo le dice? Ustedes escuchen a la Jerusalén de arriba. Eso es la Torá escrita. Escuchen la Jerusalén de arriba, es la Torá escrita, porque Yeshua, ¿qué es? Es la Torá viviente. La que se transmitió a Moisés, y no le quiten ni le agreguen, solo escuchen a Jerusalén de arriba. Y después menciona un texto del profeta Isaías que dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La pregunta aquí es, ¿quién es la desolada y quién es la que tiene marido? Aquí está hablando de dos esposas. Pablo en el momento está hablando de este tema, es para confirmar más lo que está diciendo en referencia a Jerusalén de arriba. Y la de abajo menciona ese texto de Isaías.
Pero la pregunta es, ¿quién es la desolada que ha de tener más hijos que la que tiene marido? Aquí no está hablando de Agar, tampoco está hablando de Sara, porque aquí habla de una mujer abandonada, una mujer echada, fue rechazada. Aquí está hablando de las dos casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, es decir, las 10 tribus del norte, fueron desoladas. La casa de Israel, Dios le dio una carta de divorcio, pero la casa de Judá no. La casa de Israel representa al hijo pródigo que se va de casa. La casa de Israel también es Gomer, del libro de Oseas, a quien se le dice que se vaya con sus amantes entre las naciones. Pero ¿qué sucederá después? Un milagro. Esas 10 tribus van a escuchar la voz de Jerusalén celestial. Ellos van a recibir y a escuchar la voz celestial y van a regresar a casa, y sus hijos van a ser numerosos que la que tiene marido. Efraín es más grande, ¿sí? Efraín es más grande a nivel del mundo, porque si miramos la casa de Judá son como 16 millones y el mundo entero, si miramos el número total, son 7.200 millones de habitantes. Y aunque usted no lo crea o lo crea, son Efraín. Son Efraín, mezcladas con árabes y todo eso, pero hay misericordia, ¿sí ve? Si el mayor se somete al menor, entramos por la puerta que es Juan 14:6. Yahshua, Israel dijo, porque Yahshua viene ¿de dónde? De Israel. Yahshua dijo, yo soy el camino, la santidad, yo soy la verdad, la santidad, yo soy la vida eterna. Nadie vendrá por mí, ¿sí ve? O nadie entrará al Padre si no hay otra entrada. O sea, Él se está abriendo la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando aquí que Él es el único ¿qué? Camino. Y Pablo está hablando y está relatando, Él no está negando ley. Pablo está diciendo y está hablando de Yeshua, pero por las malas interpretaciones y las malas teologías que hoy en día nos están dando en los seminarios, es que nos salimos del contexto. ¿Hemos entendido hasta ahí? ¿O hay que repetirlo todo? Bueno. Dice que van a escuchar la voz celestial y van a regresar a casa, y sus hijos van a ser numerosos que la que tiene marido, que la que se quedó en casa. Es decir, la casa de Judá. No es judaísmo, la casa de Judá. No es judaísmo, vuelvo y repito. Judaísmo es religión. Casa de Judá, pueblo. Porque cuando Yahshua dijo, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y la casa de Israel cuántas tribus tiene? 12, no son más. Y de ahí para adelante los textos hasta Apocalipsis habla de 12. En Apocalipsis habla de 12 piedras. No habla de los mormones, los testigos de Alibaba, de ninguna religión habla. Habla de un pueblo. Por eso, si usted no entiende Génesis, no entiende la Biblia para nada, hermano. No la entiende, créame que no la entiende. Por eso nuestros hermanos de las religiones, cuando comienzan leyendo el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quedan más ciegos de lo que estaban, hermano. Bueno, sigo con esto. Dice que numerosos que la que tiene marido que se quedó en casa, es decir, la casa de Judá, porque la casa de Judá está obedeciendo al gobierno de Jerusalén, que está en confabulación con los romanos. Por tanto, van a estar enseñando doctrinas para someter a los romanos y por consiguiente van a conseguir en esclavitud. Así que nosotros somos hijos de la promesa, es decir, mientras Jerusalén esté siendo gobernada por intereses políticos y económicos, va a ser muy difícil que te acepten, al menos que tú te sometas a las leyes de ellos y las costumbres de la nación. Si no es así, no te van a aceptar. Es exactamente lo mismo que pasó en tiempo de los Gálatas. A los Gálatas les estaban diciendo, está bien, los aceptamos como parte del pueblo, siempre y cuando, mire pues, siempre y cuando a todas nuestras leyes y regulaciones. Si no lo hacen así, no pueden ser ciudadanos del pueblo de Israel. Pero aquí no está hablando del verdadero Israel, sino está hablando de los judíos de la secta de la circuncisión, los seduceos y los ebionitas. El tropel era con ellos, pero como no conocen contexto e historia, por eso se cometen ¿qué? Errores. Por eso en este momento, para hacer un paréntesis, usted me preguntará, entonces la Jerusalén que hay ahorita, ¿qué? Y yo le voy a contestar en bases bíblicas, respetando la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios bendijo la tierra, ¿cierto?
Dios bendijo la tierra y esa tierra es bendita. Pero lo que miramos es que sobre esa tierra hay gente que es usurpadora. Una cosa es la tierra y otra cosa son los usurpadores que tomaron esa tierra que no les pertenece. Yo le hago una pregunta. ¿La tierra le pertenecía a los árabes? Pregunta entonces, ¿por qué tienen una de las 3 mezquitas más grandes del mundo? ¿Y dónde la tienen? En Jerusalén. Y la tienen sobre el templo anterior. Pregunta, ¿por qué si Israel se le dio la promesa de que ellos solo iban a habitar como pueblo y que ninguno más tendría que mezclarse, porque fue la promesa, no se unan en yugo desigual? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero ¿qué hicieron ellos? Se mezclaron. Se mezclaron al punto que hoy en día estamos viendo las 3 religiones más grandes del mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Pregunta, ¿la promesa era para ellos? No, la promesa era para el pueblo de Israel. Pero viene otra pregunta. Pero entonces, ¿dónde está el pueblo de Israel? Mire el que está al lado suyo. Mire el que está al lado suyo. Y en todas las naciones de la tierra. Pero hasta que no descienda la Jerusalén de arriba, este conflicto no se va a arreglar allá. Por eso Israel, Jerusalén, está en esclavitud en este momento, porque quebrantó Torah. Por eso Apocalipsis dice que la madre de todas las rameras, ¿quién es? Jerusalén. Dijo Yeshua: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cómo yo anhelaría recogerte como la madre recoge a sus polluelos? No está hablando de Roma. Roma es una bestia, y es una bestia pequeña, que Yahweh la va a utilizar en su momento también. O sea, al final de todo esto, Yahweh va a mover todas las cosas para castigar ¿a quién? A Jerusalén, para castigarla por haber quebrantado ¿la qué? La Torah. Y es necesario, porque Dios al hijo que ama, lo corrige. Entonces, ¿sí estamos entendiendo qué es lo que estoy tratando de transmitir con la enseñanza hoy? Bueno. Dice que, así aclarando las alegorías de la esclava y la libre, tenemos que Judá está representada por Jerusalén y es la esclava porque está en esclavitud por Roma, por no haber obedecido las leyes. La libre es Efraín, porque a quien está escuchando es a la Jerusalén de arriba. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Mirando a la de arriba y no la de abajo. Por eso es que muchos cuando entran a la restauración, miran para dónde. Y resultan haciendo ¿qué? Ritos. Que el que más se disfrace, que el que más se ponga, se acerca más a Dios. Eso no es así. La palabra de Dios dice que fuimos llenos del Rúa, y esas son nuestras vestiduras santas. Dice que nos acerquemos con Él con corazón limpio y con manos puras, o con manos puras o corazón limpio. Entonces nosotros estamos mirando la Jerusalén de arriba, porque en este momento la Jerusalén de abajo está ¿qué? Corrupta y gobernada por un sistema babilónico. En este momento Jerusalén de abajo es un sistema babilónico, y todo eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a los estudios de Esaú. Es decir, no están sometidos a un sistema religioso y político. Jerusalén actualmente está bajo la esclavitud, o ya está libertada, que está pasando actualmente con Jerusalén. ¿Jerusalén es completamente libre? No. ¿Puede construir el templo, por ejemplo? No, no se puede construir el templo. Ni siquiera se puede construir en toda Jerusalén. Las Naciones Unidas no permiten que se edifique en ciertas secciones de Jerusalén. O sea que aunque la ciudad de Jerusalén se ganó en la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan la guerra de los 6 días? La guerra de los tanques, la guerra de Yom Kippur, todavía no es libre. Sí hubo una guerra, se llamó la guerra de los tanques, y estaban preciso en una fiesta de Yom Kippur. Dijeron los sirios, los libaneses y los egipcios: ataquemos en la fiesta de Yom Kippur. Y sí, efectivamente los atacaron, pero usted sabe que a pesar de que Israel ha sido desobediente, Yahweh sostiene su promesa también. ¿Sí ve? Él siempre va a sostener. ¿Por qué? Porque eso es amor. Por eso el Salmo 130 dice: Señor, si tú miraras nuestras iniquidades y vieras nuestros pecados, ¿quién pudiera estar de pie delante de ti? Yo creo que no habría culto hoy. Yo creo que sería el primero que fuera exterminado, porque imagine. ¿Quién está bien que uno diga perfecto? ¿Estamos en un proceso de qué? Exacto, estamos en un proceso. No pecando, ojo, no pecando.
Porque usted dirá, uy, estoy pecando. No, proceso de santificación no es pecado, es proceso de morir al viejo hombre. Para que me entiendan, porque no faltará el malintencionado y dice, uy, entonces se puede pecar y está mi proceso. No, no, tengamos cuidado con eso. Dice, de los 6 días todavía no es libre, no se puede hacer todo lo que el pueblo de Israel quisiera, porque ¿acaso la casa de Judá ya volvió a la Torá totalmente? No. Si usted mira a los judíos que están allá en ese momento, los talmúdicos la Torá la tienen a un lado. Ellos hacen ruegos y oraciones de Talmud. Por eso usted los ve como veladoras. Parecen veladoras. Y uno dice, ¿están leyendo Torá? No. Están leyendo esos libritos que yo le pronuncié ahorita. A mí casi no me gusta hablar de este tema, pero me tocaba. Porque no, yo sé que mucho ortodoxo nos sigue. Mucho ortodoxo nos sigue y Dios ha puesto la gracia. Y que la siga poniendo. Pues tristemente no la mayoría de la casa de Judá son seculares. E incluso ateos, pues ¿cuándo vendrá la libertad? Cuando escuchen a la Jerusalén celestial. No a las cuestiones políticas y económicas, sino a la Jerusalén de arriba. Si usted mira en este momento lo que diga Trump, lo que está diciendo Trump, Israel lo está obedeciendo al pie de la letra. Es tanto. Hace poco el Papa Francisco, mire que él tiene un carisma muy impresionante. Reunió a los duros políticos de la religión árabe, musulmana, se reunió con ellos y empezó a hacer lazos de amistad. Las bestias haciendo lazos de amistad. Para, según ellos, se construya el tercer templo. Para que todos puedan adorar y todas las religiones solo sean una. La bestia pequeña está haciendo eso. Pero es necesario que eso acontezca porque la Jerusalén ahorita está ¿qué? En juicio. Por desobedecer la Torá. Entonces sí ve que cuando uno no mira en el contexto qué es lo que está pasando, cae uno en el error de empezar a hacer imitaciones. Y resulta uno haciendo lo mismo que ellos. Por eso toca orar mucho por esa tierra. Dice que oremos por la paz de Jerusalén. Porque lo que se viene a futuro sobre ellos no es cualquier cosa. Dios al que ama disciplina y al que recibe por hijo. Pues tristemente no la mayoría de la casa de Judá son seculares, incluso ateos. Los que hay ahorita son ateos. Ese judaísmo que usted está viendo es ateo. Ellos no creen en Yeshua. Es tanto. Hay hermanos que se han tomado el riesgo de irles a predicar a ellos allá. A los judíos les han ido a predicar. Y es terrible lo que sucede. O sea, muy arriesgados, eso no se hace. El juicio es de Dios. Dios se encargará de ellos. Pero no faltan los hermanitos que se van allá a predicarle de Yeshua. Y créame que eso es un problema, hermano. Pues cuando vendrá la libertad, cuando escuchen a la Jerusalén celestial, no a las cuestiones políticas, económicas, sino a la Jerusalén de arriba. Así que la desolada, la divorciada, esa es la llamada Gomer. En el libro Oseas, y que está entre las naciones, escuchará la voz del cielo. Mire, dígale al que está al lado suyo, privilegiados. Y serán más numerosas sus hijos, todos los que están escuchando este mensaje, que están siendo libertados por escuchar una voz del cielo, que les escribe las leyes en su mente y en su corazón. Pues se están volviendo al pacto y son muchos y más numerosos los de la casa de Judá. La casa de Judá hay como alrededor de 16 millones de judíos, pero ¿cuántos serán los de la casa de Israel? Y yo lo decía ahorita en comienzo, ¿cuántos los hijos de la casa de Israel están volviendo a casa? ¿Cuántos están escuchando la Torá que viene del cielo y que están cerca de tu boca y tu corazón y les están recibiendo? ¿Cuántos están recibiendo en su corazón esta palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros? Y te dicta lo que tienes que hacer. Es algo impresionante de manera, hermanos, que somos hijos de las... Oiga pues, no somos hijos de la esclava, sino de la ¿qué? De la libre. De Abraham, de Isaac, de Jacob y de Efraín, y redimidos ¿por quién? Por Yeshua. Entonces, ¿qué les parece? Amén. Bien, ¿sí ve? ¿Nosotros somos más privilegiados? Claro, claro. Por eso dice que los postreros serán primeros. Eso era lo que estaba hablando Yeshua. Los postreros, ¿quiénes fueron? La casa del norte. ¿Y los primeros quiénes eran? La casa de Judá, pero no quisieron. A los suyos vino, pero sí lo recibieron, los discípulos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué le parece? Bueno, esto ya lo hemos visto en la carta a los Gálatas,
Pero es muy importante que tenga la respuesta de manera muy sencilla y que simplemente a un cristiano, cuando te mencione estos textos, le puedas decir, ¿acaso tiene lógica que Dios haya sacado a Israel de Egipto para darle unas leyes que le van a esclavizar otra vez? No. ¿Tiene lógica decir que la Torah esclaviza a la gente? No. No fue exactamente lo contrario que dijo Yeshua en Juan 8:32, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que la escritura debe interpretarse a la luz de la escritura, según el Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras son verdad. No se puede sacar un versículo y hacer de ahí una interpretación. Y volvemos a Génesis 21, 22. Ahora volvemos otra. ¿Usted ya lo pudo entender? La promesa que había sobre la esclava y la promesa que había sobre la libre. Ya buscando la recta final, pregunta, ¿qué fue lo que vio Sara? Ahora sí me entiende qué fue lo que ella vio. Ella vio primero guerra física, pero también vio doctrina errada. Y usted me dirá, ¿dónde dice doctrina errada? Ya le digo. ¿Por qué creen que Abimelech reconocieron que Dios estaba con Abraham? ¿Qué prueba, qué señales y qué acontecimiento tenemos que le podían dar a un filisteo la convicción de que Dios estaba con Abraham? Pues podemos nombrar la guerra que ganó para liberar a su sobrino Lot, que Abraham oró y Yahweh abrió la matriz de las mujeres de la casa de Abimelech. También todo el dinero que el Señor le proveyó, como Dios lo prosperó en todo lo que hacía, que aún Faraón terminó dándole muchas riquezas. En fin, de aquí aprendemos un principio, y es que la gente incrédula reconoce la unción del Eterno sobre ti y sobre todos nosotros, y la gente conoce nuestros hechos y nuestras circunstancias, que se van a dar cuenta que hay un poder superior en nosotros que está dirigiéndose. Entonces, ¿se acuerdan de Potifar? Él se dio cuenta que Yosef era alguien especial, que Dios prosperaba en todo lo que él hacía, y por eso lo puso al frente de todos sus asuntos. Así que bueno, aquí el texto dice que Abimelech se da cuenta de que Dios estaba con él. Por eso le dice lo siguiente en Génesis 21, 23. Ahora pues júrame por Dios. ¿Se acuerda que Abraham cometió un error ahí? Hizo un pacto con Abimelech. Hizo nexos, cosa que no se tenía que hacer. Miren lo que dice acá. Ahora pues júrame por Dios. Miren lo que le hizo Abraham, jurar por el Dios de él, por el Elohim, que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, estamos hablando de lo que sucedió en el capítulo 20, tú conmigo y con la tierra donde morarás. Génesis 21, 24, y respondió Abraham, yo juraré. Esto fue un grave error de Abraham. Si acuerda, Abimelech dejó vivir en su tierra a Abraham, es decir, le dio la propiedad, digamos que le permitió tener residencia en su territorio, porque Abimelech conocía la promesa y sabía que algún día ese territorio le pertenecería a Abraham. Por eso le dice, así como yo hice contigo, que te di residencia, que también a mi descendencia pueda morar en esta tierra. Ahora sí me entiende por qué los musulmanes están en esta tierra. ¿Sí entiende por qué se metieron ellos por ahí? Por el juramento que hizo ¿quién? Abraham. Hizo un juramento. Y todo lo que hiciera Abraham iba a traer consecuencias a futuro. Si es que a veces leemos y nos saltamos, bueno, pero estamos aprendiendo todos. Así como yo hice contigo, que te di residencia, que también mi descendencia pueda morar en esta tierra, y que tus descendientes hagan lo mismo que yo hice contigo. Abraham le respondió, yo juraré. Y Abraham regañó a Abimelech a causa de un pozo de aguas que los siervos de Abimelech le habían quitado a Abraham. Aprovecha ese momento en que Abimelech se acerca con él con una petición para decirle sobre un pozo que sus siervos le habían quitado a él y a Abimelech. Y responde en el capítulo 21, 26 de Génesis. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo le he oído hasta el día de hoy. Seguimos en el 27. Abraham, ovejas y vacas dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto, e hicieron ambos un pacto muy grave para Abraham. Él nunca debió haber hecho un pacto con este rey filisteo, pagano. Cuando las tierras le fueron prometidas a él y a su descendencia, Elohim nunca le dijo que haga este pacto. Su actitud paulina y amorosa no fue recompensada de ninguna manera por los descendientes de este rey. Fueron los peores enemigos de Israel y nunca se cansaron de hacerle guerra en las épocas de los jueces y de los reyes. Génesis 21, 28. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significa ese 7 corderas que has puesto aparte? ¿Qué significa ese 7 corderas que has puesto aparte? ¿Tiene un significado o consecuencia profética? 21:30. Y él le respondió,
Estas 7 corderas tomarás en mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Así que Abraham le da estas 7 corderas para que cada vez que las viera Abimelech se acordara de este pozo que se llamó Beersheba. Estas 7 corderas tomarán mi mano por 7 generaciones. Ojo que aquí viene algo bien importante. Por 7 generaciones fue la demora a Israel, de Israel a la entrada de Canaán. Por 7, él hizo un juramento por 7. Y por causa de esas 7 le tocó esperar 7 generaciones desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moisés. Y te lo voy a mostrar. Demorada de Israel a la entrada de Canaán. Acuérdate que fueron 400 a 430 años. Generaciones. Abraham habitó en una tierra que no era él. Isaac habitó en una tierra que no era él. Jacob habitó en una tierra que no era él. Leví habitó en una tierra que no era él. Coab habitó en una tierra que no era él. Anrán habitó en una tierra que no era él. Y aún Moisés no vio la tierra porque no la pisó. Entonces, ¿lo que hizo Abraham trajo una consecuencia? Sí. ¿Por 7 qué? Generaciones. Génesis 21:31 dice, por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Beerseba viene de 2 palabras, Beer, que significa pozo, y Sheba significa 7. Pero también Sheneba significa juramento, Yahweh Shewa o Shawa es 7, es un juego de palabras que significa lo mismo. Tanto 7 como juramento es muy interesante porque el Shabbat tiene que ver también con este término del 7º día, que tiene también que ver con un juramento, es decir, que Yahweh hace un pacto a través del Shabbat. Entrega el Shabbat como una señal a su pueblo y la señal de ese pacto del día de reposo. Por lo tanto, todos aquellos que se comprometen con el Eterno y guardan su pacto, es una especie de juramento. Por eso es tan grave transgredir el día de reposo, porque profanar Shabbat, tú estás transgrediendo ¿un qué? Un juramento, ¿sí ve? Abraham cometió un error de hacer un juramento con este rey filisteo, pero también nos está llevando para nosotros cuando hacemos un juramento de guardar Shabbat, y eso está entre los 10 mandamientos. Éxodo 28, y dice, y te acordarás del día de reposo. ¿Y cómo lo contesta uno como pueblo? Amén, lo voy a guardar. Pero es solo para el pueblo de Israel. Y para los que están entrando a través de Yeshua. Sencillo. Entonces, transgredir el reposo, ¿por qué el profanar el Shabbat? Tú estás transgrediendo un juramento. La señal del pacto aquí está relacionado con esta terminología. Beersheba y le da estas corderas para que cada vez que las viera pastando se acordara de este pacto que habían hecho en relación a este pozo donde juraron. Estamos en el 21:32, ya casi vamos a acabar. Así hicieron parto en Beersheba y se levantó Abimelech, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos en Beersheba. Se localiza más o menos a 1:30 del sur de Jerusalén, es cerca. Es lo que se conoce hoy en día como la capital del desierto del Negev. Actualmente ya es una ciudad muy moderna con una gran historia. Va a haber un momento de tu vida, te aseguro que al cumplir la profecía de Abadías, tú y yo seremos parte de ese territorio. Cielos nuevos y nueva. Y será algo muy satisfactorio pisar la tierra de Beersheba. Así que fue ahí en Beersheba, que en aquella época le pertenecía a los filisteos, donde hicieron pacto con Abraham y con Abimelech. Pero esa tierra ya le pertenecía a Abraham. Y plantó Abraham allí un árbol de tamarisco. Estamos en el 33. Vamos a mirar qué habla también ahí. Voy a dar dos interpretaciones. Una dice que es un árbol y otra dice que es una tienda. Pero vamos a mirar cuál es la más acertada. Dice que, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yuhei Baihei. Hay una interpretación antigua que comparto que no era un árbol sino una tienda de asamblea para hospedar viajeros que pasaban por el lugar y enseñarles al Elohim verdadero. Y plantó Abraham una tienda de asamblea en Beersheba y proclamó allí el nombre de Yuhei Baihei, el nombre del Eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, como 26 años, dice el texto, que Abraham plantó un árbol. Pero puede ser un árbol o puede ser una tienda en Beersheba. Esta frase tamarisco en el hebreo dice Eshel. Y hay una controversia entre los rabinos acerca de Eshel. Ellos dicen que esta palabra está relacionada con el verbo shoel, que quiere decir preguntar o pedir.
Algunos rabinos dicen que efectivamente fue un árbol que él plantó, Abraham, como testimonio de la fidelidad del Eterno. Otros dicen no, sino que más bien basado en el verbo eshel, que tiene que ver con pedir o preguntar. En ese lugar, Beersheba, Abraham estableció una casa de huéspedes donde la gente podía venir y pedir o preguntar lo que quisiera. Acuérdese que Abraham sí predicó. Por eso dicen que Abraham fue más justo que Noé. Noé en los 120 años no predicó, mientras que Abraham donde iba predicaba al Elohim verdadero. Por eso dicen que Abraham alcanzó una justicia mayor que la de Noé, según las comparaciones en la justicia. Entonces, o sea tienda, o sea árbol, dice que él se quedó durante ¿cuántos años ahí? En ese territorio, 26 años. De acuerdo con esta última interpretación. Relacionada con el resto del versículo, dice que invocó allí el nombre del Adón, del Eterno. Plantar un árbol con invocar, o una casa, como que tiene mucha relación. Por eso yo me inclino a la casa de hospedaje, donde mucha gente llegaba a pedir o preguntar como personas generosas. Él los hospedaba y respondía a todas sus preguntas e invocaba el nombre del Adón. Invocar el nombre del Señor no quiere decir nada más que grites o que digas el nombre, sino que enseñes el nombre. Y aquí el término que se utiliza para el Eterno es el Olam, que significa el Eterno, el Poderoso. Y en otras palabras, desde esta posada es donde él le enseñó la naturaleza y enseñó acerca del Eterno a todas las naciones que pasaban por ahí. Al final dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. En ese término, muchos días en ocasiones se utiliza en una forma alegórica para referirse a los últimos tiempos, enseñando la naturaleza del Eterno a los filisteos en aquella época. Pues como hijos de Abraham, ¿ustedes creen que debemos hacer esto todos los días hasta los últimos días que debemos hacer? Si en realidad queremos seguir las pisadas de Abraham. Acuérdense que estamos aprendiendo a través de Abraham, ¿qué? La fe. Cuando comenzamos a estudiar Génesis, pero como estamos en la vida de Abraham, estamos aprendiendo la fe, la fidelidad, los procesos, las debilidades, las fortalezas, las esperas de tiempo. Bueno, todas las características que hemos venido viendo. Aquí ya Abraham es patriarca. En este capítulo ya pasó de estatus de estudiante a profeta, a patriarca. ¿Por qué patriarca? Por el mérito de haber tenido un hijo con Sara, no por Ismael, sino por el mérito de haber tenido un hijo con Sara. Bueno, y hay algo que yo dije, flecha, ¿cierto? Flecha. Resulta que la Torah, ¿qué significa? Dar en el blanco. ¿Cuál era el propósito de Ismael con sus flechas? Que erremos, que erremos. Por eso dice que él era como asno salvaje y hombre de guerra. ¿Se acuerdan de Nimrod? Que había una alegoría y un nombre para él, hombre vigoroso y fuerte, pero no estaba hablando de fuerza hacia los hombres. Dice que él sometía a los animales y sometía a todo, pero no se estaba hablando por la fuerza, sino se estaba hablando por el sistema babilónico, se estaba hablando de algo doctrinal. Y algo que hoy en día, si usted ve a los musulmanes, es estableciendo la doctrina de ellos. ¿Cuál es la doctrina de ellos? El Corán. 114 páginas. Ese libro es muy fuerte. 114 páginas. El Dios de ellos es Alá. El profeta de ellos es Mahoma. Año 614. Entonces ellos están estableciendo esa doctrina a nivel del mundo. Y la pregunta es, ¿están ganando adeptos? Sí. ¿Es la gente más poderosa y más rica del mundo? Sí. ¿Los mayores patrocinadores del mundo quiénes son? Emirates. O sea, Ismael la está haciendo. Y nosotros, Efraín, ¿qué estamos haciendo? Miren para que vayamos entendiendo. Cuando dice que él era un experto tirador y le estaba tirando a Isaac, él quería destruir el plan de salvación. Él quería matar a Isaac. Por eso cuando Sara vio, dice que ella se llenó de celos y dijo, saca al hijo de la esclava y a su madre, sácalo. Porque ella vio el futuro de lo que estamos viendo aún hoy en día. Acuérdense que ella era profeta, ella no era cualquiera. Y dice que lo que Ismael estaba haciendo era una doctrina ¿qué? Contraria. Por eso más adelante cuando veamos a los amalecitas, los amonitas, bueno, vamos a ver una cantidad de muchas cosas y eso tiene que ver con doctrina. Acuérdese que aquí todo es ¿qué? Doctrina y asuntos espirituales. Pero si relacionamos esta enseñanza con este capítulo ya para terminar,
¿Qué nos deja de enseñanza este capítulo 21? 1. Aprender a obedecer en el tiempo de Dios. Aprender a obedecer el tiempo de Dios y a esperar en sus tiempos. 2. Aprender a escuchar en el momento que Dios hable a través de la vida de la sierva, de la esposa. Si es de Dios ella, ¿no? Porque si es una emocionalista ni la escuche, que lo puede meter en problemas peor. 3. Que como pueblo de Israel tenemos que seguir peleando y perseverando por la salvación. Tenemos que seguir peleando a pesar de lo que está sucediendo en todas las naciones del mundo. 4. No cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Vendrán tiempos difíciles, donde Ismael se levante nuevamente con el arco y la flecha, pero ya va a ser es guerra. Ya vamos a hablar es de guerra. Dice que todas las naciones se levantarán contra él. ¿Contra quién? Contra el escogido, contra Israel, contra la guerra que va a haber de Gog y Magog. Entonces, aquí ya empezamos, aquí ya estamos viendo algo de Apocalipsis, ¿sí? Aquí ya estamos viendo una guerra. Pues claro, Génesis se conecta con Apocalipsis. Por eso Génesis es el comienzo del principio y del fin. Si usted no conoce Génesis y no entiende Génesis, usted se sienta a hablar esto con cualquier hermano de religión y no lo va a entender. Porque nadie quiere pagar el precio, hermano. Nadie, todo el mundo quiere es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y prospérame, Señor. Bueno, vamos a darle gracias al Eterno, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Antes de orar, vamos a despedirnos. Damos toda rabá, damos gracias por este tiempo que el Eterno nos ha permitido de sus hermosas enseñanzas. Saludamos a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage. Un fuerte abrazo, un saludo. Que esta palabra sea para edificación de su vida. Si has visto este video, compártelo. Compártelo con un familiar, compártelo con un amigo. Para que tú edifiques otras vidas, otras familias. Para que puedan edificarse, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios, útiles para corregir, para redarguir, para que a fin el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es bueno que todos seamos preparados en toda buena obra, para que no seamos neófitos ni ignorantes ante los dardos del enemigo, porque acuérdense, Satanás ataca la ignorancia, él no ataca el conocimiento, él va a atacar en la ignorancia, y el anhelo como siervos de la comunidad Llamas de Fuego y la emisora Restaurando las Sendas Antiguas, es que usted salga de esa ignorancia, que usted salga de la religión, que usted conozca la verdad, que Yeshua HaMashiach, que usted no es una religión, usted es un pueblo, hermano. Usted que me está escuchando a través de este video, no somos ninguna religión, porque Yeshua dijo, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, e Israel está esparcido en todas las naciones. Amén. Entonces damos toda rabá a todos los que se conectaron, y shalom, shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.